Les bendiga a todos, es una vez más mi oración, mi deseo, y voy a invitarles para que me acompañen para orar al Señor como lo hemos hecho siempre, pidiendo su bendición, diciéndole: Padre mío, aquí estamos una vez más, Señor, reconociendo nuestra insuficiencia. Tú sabes que lo digo, Señor, no nomás por expresar las palabras, sino que lo sé. Tú dijiste hace muchos años, y tu palabra lo enseñará, porque sin mí nada podéis hacer. Y yo sé que te referiste a lo que es tuyo, de lo tuyo, porque lo nuestro, lo del mundo, sí lo podemos hacer de nuestra cuenta, pero lo tuyo, Señor, no lo vamos a hacer de nosotros. Por eso te pido, mi Dios, una vez más, dame la unción y pon también la unción en el oído de mis hermanos y amigos que estuvieran aún de escuchar. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. He aprendido a pedir en ese nombre y a mirar la respuesta en cumplimiento de lo que tú prometiste también. Por eso te pido en el nombre de Jesús, mi Señor. Padre, tu obra. Amén. Gracias a Dios. Gracias a mi Dios. Gracias a Dios. Voy a invitarles para que escuchemos una escritura con la que quiero una vez más continuar o decir algo más con respecto al tema que he tratado estos últimos días en los programas anteriores, con respecto al pueblo del libro, con respecto al pueblo de Israel. Y quiero leer la escritura antes de seguir elaborando. En esta vez quiero leer Lucas 21-24, donde dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Y quiero mancomunar esta escritura con la que he citado en los programas anteriores en el libro del Apocalipsis, porque se trata de lo mismo. Acá he hablado de la mujer vestida de sol en el capítulo 12 del Apocalipsis, donde he insinuado, ¿verdad?, de la parte del nacimiento del niño, que es nada menos que el establecimiento, el renacimiento, puedo más bien decir así, del Estado de Israel, que para estas fechas tiene más de 40 años, para ser más específico, en esta fecha, aunque estoy hablando, ha cumplido 42 años Israel. Y entonces dije que está mancomunado junto con la escritura que ahorita acabo de mencionar, por la sencilla razón de que aquí en el 12 del Apocalipsis nos habla de que el hijo que da a luz la mujer, el dragón se para delante de la mujer para devorar al hijo, pero la mujer y el hijo son guardados. En la continuación del capítulo encontramos que el hijo fue arrebatado para Dios y su reino, y la mujer huyó al desierto,
donde tiene lugar aparejado de Dios, para que ahí la mantenga en 1260 días. Ahora, en lo que toca al Hijo, veamos. Acá aparece la expresión del Señor, o acá está la expresión del Señor donde da razón que iban a caer a filo de espada y ser llevados cautivos. Eso se cumplió, ya lo hemos insistido, en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito sitió la ciudad, y después de 3 años, en el año 70, señala la historia, quedó arrasada, fue sitiada y cayó la ciudad y quedó arrasada. Entonces, el tiempo de los gentiles empezó de lleno allí, con la muerte del Señor en la cruz y la destrucción del templo 40 años después. Con esos dos acontecimientos se cierra, fijémonos, la última parte de se cierra la última, se cierra la primera parte, lo último de la primera parte de la semana número 70 de Daniel. Se cierra con los acontecimientos. Veamos, y empieza también con esos acontecimientos empieza la primera, o empieza la última parte. Es lo primero de la última parte, de la última mitad de la semana 70 de Daniel, que es en el caso el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, que, repito, es la última mitad. No son 3 años y medio literales como lo enseña el futurismo, sino que es el tiempo indefinido que está señalado en el libro, está dicho en Daniel y en Apocalipsis, en las citas que ofrezco en detalle por escrito a los que lo desearen, pero en forma rápida señalo, ahí está descrito en este sentido, en estos términos: 2 años y medio, tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Son 2 años y medio. También lo señala en meses, 42 meses, y también lo señala en días, 1260 días. Es el mismo tiempo, da 2 años y medio, o perdonen, da 3 años y medio, que viene siendo exactamente la mitad, 3 días y medio de la semana, pero que no son literales, sino que es todo el tiempo que abarca la gracia, el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia. Fijémonos. Entonces, el tiempo de los gentiles, dije, empieza con la muerte del Señor y la resurrección y la caída del templo. Entonces, el esparcimiento del pueblo de Dios empieza y el tiempo de los gentiles entra de lleno. Pero estamos ahora en la última parte, en donde el mismo Señor señala que Jerusalén iba a ser hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Ahora nosotros hemos visto regresar a Israel, a la tierra. Empezó con el movimiento sionista, entrando el siglo a raíz de los acuerdos tomados en el primer congreso sionista celebrado en el año de 1897. Se tomó las primeras decisiones del movimiento sionista, y entrando el siglo empezaron a emigrar los judíos de Europa y de Asia a la Palestina. La historia es larga, toma la mitad del siglo, pero vemos que entonces ese movimiento trajo por
resultado el cumplimiento de la tremenda profecía del restablecimiento de Israel. Ahora, ¿a raíz de qué? De lo más tremendo, del dolor de parto de la mujer, que es el holocausto, ya lo dije, y lo vuelvo a repetir, el holocausto en el cual al terminar los dolores de parto de la mujer, o sea, la raza, entonces nace el hijo. Veamos, nace el hijo, y ahora el hijo está en pie, es Israel. Ahora veamos, Israel ha regresó, se estableció como un estado a raíz de la resolución el 27 de noviembre del año de 1947 en las Naciones Unidas. Se tomó la resolución milagrosa porque Dios lo hizo. Entonces, el 15 de mayo del siguiente año, del 48, a raíz de la resolución tomada, entonces salió Inglaterra, dejó ya el lugar del protectorado que había tenido desde que terminó, o más bien desde que fines de la Primera Guerra Mundial, que había estado Inglaterra estando en autoridad sobre esa región. Entonces se hizo un lado, y en esa noche del 15 de mayo de 1948, al bajar la bandera inglesa, entonces fue alzada en el asta y declarado el Estado de Israel como una nación, como un Estado entre las naciones del mundo, que es el milagro supremo de los siglos. Ahora, el negocio es que ya mencioné que Jerusalén quedó en posesión de los gentiles todavía, o de otras razas. Para ser más específico, quedó en manos de Jordania, de los árabes, la ciudad antigua. Ahora, en el año de 1967, en la guerra milagrosa de los 6 días, entonces Israel recaptura la ciudad, y en una forma más completa se cumple la profecía del Señor, porque ya no nomás está Israel en la tierra, ya no nomás está el Estado establecido de una forma oficial, sino que ahora también recapturan la ciudad que habían perdido en el año 70. Fijémonos, pasaron precisamente 1897 años. Entonces vemos que se cumple de una manera más particular el tiempo del fin, de la señal dada para que llegue el tiempo de los gentiles. Y vemos que de acuerdo con eso, ahora consideremos que estamos llegando a la última parte ya del tiempo de los gentiles, que empezó a tener ya su fin. El tiempo de los gentiles, dije, de una manera más particular, cuando Jerusalén fue recapturada, la ciudad antigua, y quedó bajo el control hasta ahorita, porque Jerusalén, aunque están aceptados los árabes que estén viviendo en la ciudad de Jerusalén antigua y aún en el terreno del templo, de todos modos la ciudad está considerada oficialmente, aunque el mundo no lo acepte y no lo crea, la ciudad está considerada como la capital unida de Israel, y eso es, por cierto, la discordia del tiempo presente y el cumplimiento exacto de la otra escritura que he estado marcando, que tenemos en el capítulo 12 del profeta Jeremías, de Zacarías, en donde dice: he aquí que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Y el verso anterior dice: yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en sitio contra Judá y contra Jerusalén. Entonces vemos que esta escritura no podía cumplirse como se está cumpliendo en estos años, en estos días, en estos presentes días, porque los que están despiertos están fijando lo que está sucediendo. Cada día en las noticias estamos mirando profecías tremendas que están cumpliéndose a lo
claro. Y el cristianismo, por cierto, lo señalo, adormecido, no se da cuenta, empezando con que muchos de mis hermanos no miran el reloj de Dios, que es nada menos que Israel, Jerusalén, el pueblo judío, ahí en la tierra. Tenemos que tener los ojos abiertos para mirar el reloj de Dios, porque gústele al mundo, no le guste, es el pueblo del libro, es el pueblo escogido, el pueblo que ahora nosotros lo hemos hecho nuestro pueblo por la fe en el Mesías de Israel, que aunque ellos no han podido todavía creer que es Jesús de Nazaret, nosotros sabemos que es Dios manifestado en carne, el Dios de Israel, que a su tiempo, como José con sus hermanos, se va a revelar para que ellos crean, porque son su pueblo y no los va a desechar como ha enseñado el cristianismo falso. Entonces dije, ahí está la profecía cumplida, ahí está delante de nuestros ojos cumplido todos los últimos acontecimientos, y vemos entonces el tiempo de los gentiles. Todo este tiempo que ha pasado, veamos, la tierra ha abierto su boca. Dice en el verso 16 del Apocalipsis 12 que la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Veamos, por 19 siglos no han podido destruir esa raza, la han perseguido, la han odiado las naciones hasta este día, los han matado, terminando con lo más macabro, lo más horrible que fue el holocausto, pero no pueden destruirla. Dijo un rabino que leía hace poco que amenazado de muerte, le dijeron, o les dijo a los que lo querían matar, dijo, ustedes pueden matarme, pero no me van a destruir, porque mis hijos van a vivir. Y si matan a mis hijos, los hijos de mis hijos van a vivir, porque es el milagro de Dios que esa raza esté viva, no porque ellos lo merecen, no porque son mejores o muy buenos, no, porque Dios escoge al que Él quiere. Y entonces ahora, mis hermanos, la realidad aplicada a nosotros es que el tiempo de los gentiles está llegando a su fin, está llegando a su fin y está delante de nuestros ojos. Ahora veamos, mencionaba el 11 del Apocalipsis, pero el 12, pero en el 11, donde habla de los dos testigos al principio, no voy a hablar ya de ello porque no hay tiempo, pero al principio dice, y eché fuera el templo, o dice, y echa fuera. Levántate y mira el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Se fijaron? Es el mismo tiempo, los 3 años y medio, dije, de la última mitad de la 70ª semana de Daniel, que no es literal, es todo el tiempo de los gentiles, el tiempo de la era, el tiempo de la gracia, y ahorita está entonces para ser ya arrebatado el hijo que parió la mujer. Para Dios es su reino, porque es nada menos que la venida del Señor y el recogimiento del pueblo, porque al venir el Señor por la iglesia, no va a dejar a Israel, si Israel es primero que la iglesia. Por eso está escrito que cuando hubiera entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, porque vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y entonces el que nos ha salvado a nosotros por fe, los va a salvar a ellos por vista, porque van a verlo y dirán, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque van a mirar, ¿verdad? Y entonces dice que mirarán en sus manos sus heridas y van a creer en el Señor. Entonces, como Tomás creyó, lo vio y creyó, ellos también van a verlo. Y entonces van a creer y van a aceptarlo, y va a acabarse la división que precisamente hay ahorita en el pueblo de Israel, porque está puesto el velo por Dios en ellos, por amor de nosotros. Entonces esta es la tremenda verdad que más que todo importa que nosotros estemos despiertos a ella. Y más cuando vemos que el tiempo de los gentiles se está acabando, porque ya leía aquí, el templo, dice, sería hollado por los gentiles 42 meses. Y ese tiempo se está acabando, mis hermanos. Ahora mencioné que la mujer, todos estos siglos,
veamos cómo ha sido guardada. ¿Qué ha sido lo que la ha sostenido? Solamente un milagro. Dije terminando con el holocausto. No han podido acabarlos. ¿Por qué? Porque es un pueblo indestructible. Porque ¿cómo van a destruir a un pueblo que Dios ha dicho que no va a ser destruido? Dios cumple su palabra. Entonces esté en pie esta tremenda verdad y continuaré hablando todavía de ello, pero quiero invitarlos entonces para que sobre todas las cosas estemos conscientes que nosotros los gentiles, ahorita nuestros ojos deben estar abiertos para mirar el reloj de Dios y para entender que nuestra salvación ha venido, porque de ese pueblo viene este libro, de ese pueblo viene nuestro Salvador, de ese pueblo viene nuestra salvación, y ahorita nuestra bendición es bendecirlos. No olvidemos esto, considerémoslo, mis hermanos, y no lo tengamos en poco, porque benditos los que te bendijeren, y malditos también los que te maldijeren. Dios os bendiga.